¿Qué tal, amigos de Cadena Sur? Este es su programa Efecto Mariposa y como cada jueves tratamos un tema distinto, un tema nos parece interesante y en esta ocasión invitamos a Jorge Atala, quien es psicólogo y antropólogo. Hola, hola Jorge, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Rafael? Yo siempre Pues gracias. ¿Perdón? feliz de venir siempre. Sí, no, y yo encantado de que estés aquí cada vez que haya algún tema interesante y sobre todo un tema de este tipo, ¿no? El tema que planteaste es fuera máscaras, violencia social en la oposición política mexicana. Por lo que se ha dado, por lo que la gente ha visto y lo que se ha venido dando desde que empezó o un poco antes de que empezara el sexenio, ¿no? Ujú. Pues primero con los ataques al propio candidato, que era López Obrador, y luego cuando llega, o sea, todo el ambiente social que una parte de la población en este país ha creado, aunque digan que son las víctimas, ellos también han creado ese ambiente, y por eso es que se dan muchas veces estas situaciones que se dan de enfrentamiento. Parece que es un enfrentamiento personal, pero no, hay un enfrentamiento de carácter ya colectivo. ¿O tú cómo lo ves, Jorge, con este tema? Pues es que hay dos cosas que hay que pensar, ¿no? Primero, hay que pensar que hay una ideología y luego que hay una población. Y no es lo mismo, ¿no? Mira, yo creo que no es de recién, ¿eh? Yo creo que básicamente tiene que ver pues con la historia del país, ¿no? Y por lo menos desde el final de la colonia o del supuesto final de la colonia, creo que la cosa está dada así, ¿no? Esta disparidad social. Eh, es más que claro que el país está fuerte y que de todos modos hay gente que asegura que estamos en la miseria, en una dictadura, una cosa absurda, pero cuando empiezas a ver la gente que habla de esto, la gente que asegura, pues, que las cosas están terribles y monstruosas, sí te empiezas a dar cuenta que hay como un perfil poblacional. O sea, no es la ideología en sí, sino que es un perfil poblacional que está enganchado a una ideología que los está básicamente nutriendo de pues, noticias o de ideas como erróneas o manipuladoras, y pues ellos se las están comiendo, ¿no? Entonces, insisto, yo pienso que son dos cosas, ¿no? Justo estaba pensando si quería comentar esto o no. El perfil, no me gusta hablar como psicólogo, ¿no? O sea, no es, sabes que me molesta esa cosa como de que los psicólogos lo sabemos todo, ¿no? Pero Ah, este ¿y no? perfil, eh, ¿Y este no? perfil, no, algunas cosas. Algunas cosas. Hay un perfil que yo había visto antes de esta gente que cree que todo está en su contra, que todo es contra ellos, que el mundo gira en torno a ellos y que es violencia directa contra ellos, todo lo que no les gusta. Es un perfil muy infantil de entrada, pero yo lo he visto con personas en psiquiátrico, con estas personas que tienen como los delirios, la paranoia delirante así exacerbada, se comportan igual. Igual, o sea, todo es una señal de ataque en su contra, todo es una señal de violencia en su contra. Y evidentemente actúan en consecuencia de eso, ¿no? Porque la idea está todo el tiempo, ¿no? O sea, me quieren hacer daño, me quieren hacer daño, me quieren hacer daño, me quieren hacer daño, ¿no? Nos va a destruir el país, nos quiere quitar las casas, nos va a dejar en la pobreza. Se llevan 4 años y no les han quitado nada, pero lo siguen asegurando. Y lo que he visto, y te digo por qué me llama la atención el perfil psiquiátrico, ¿no? Porque regularmente esa gente termina en el psiquiátrico cuando explota, ¿no? Cuando comete un acto que ya es Sí. notorio, ¿no?
Por ejemplo, Como el ejemplo del que le pone el cuchillo en el cuello, ¿no? sí, por ejemplo. O sea, Y ese pero es fíjate increíble. que es increíble porque además después como que se justifican diciendo, es que así me llevo casi casi con el empleado que ni conoce, ¿no? Ajá. ¿No? Obré mal, ¿no? O sea, busca no Ajá, estar perjudicado. Es que mira, no sé si recuerdes alguna vez, hace, ya a lo mejor quizá 20 años, que hubo un tipo que se metió a la catedral a romper cosas, trató de ajá, romper esculturas, y terminó sí, en el sí. psiquiátrico, Ujú, terminó en el psiquiátrico. Pues, ¿qué tenía? O sea, una idea constante y lo que busca es como desfogar la idea en el ujú, acto violento. Pero la sí, idea es lo que pesa, o sea, no nos importa tanto el acto en este momento, sino que el acto finalmente refleja lo que pasa con la idea, ¿no? ujú. El, ¿Cómo se llama el asesino de Álvaro Obregón? Es muy famoso su nombre. Ah, sí, se llama León Toral. Ajá, bueno, es la misma historia, ¿no? La monja le Sí. estuvo lave y lave la cabeza Ey, y ya, o sea, el acto es lo secundario, digamos, el acto es consecuencia de la idea. Entonces, ¿qué pasa? Que este grupo poblacional trae una idea que les están sembrando constantemente, los están atacando todo el tiempo, con la idea de que viven en una dictadura, de que el país está por la calle, de que nunca había habido tanta pobreza, tanta disparidad social y además tanta diferenciación social, ¿no? Tanta polarización, dicen, ¿no? ujú. Y en todos los memes le ponen polinización, ¿no? Para burlarse. Sí, Pero todo el tiempo los están bombardeando con esto. Y entonces son los que leen a Aguilar Camín, los que ven a Adela Micha, los que oyen a López Dóriga, y evidentemente son los que son adoctrinados por Loret, ¿no? Y claro. es una población que no puede pensar, de verdad, no es insulto, no es intentar como minimizar a la gente o rebajarlos en ningún sentido, pero es una población que no puede pensar, no puede pensar. Es la población que se crió ideológicamente solo con lo que le dijeron, o sea, parece que no, pero Televisa. Es lamentable, Claro. pero sí es cierto, los efectos Televisa se siguen viendo. O sea, Ah, claro. es la gente que pensó que la vida es lo que veían en las telenovelas, que los pobres son lo que veían las Así. telenovelas, ¿no? A Ujú. Thalía con la cara manchada de negro, viviendo en un basurero, en una casa donde no podría dormir ni ella misma, ¿no? Ey. Y un montón de mugre alrededor, ¿no? Como que no tuvieran la intención de trapear, limpiar, de tener más o menos, o sea, ¿sabes? Como si la pobreza significara suciedad, ¿no? Significara este desvalor de la gente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando llega Andrés Manuel, pues sí rompe los intereses justo de la televisora, de los grupos poderosos que tenían manipulado a un montón de población, pero hay un fenómeno anterior. No voy a hablar muy profundo de esto porque no debo, digamos, por la censura oficial del secreto profesional, Ujú, pero cuando pasa lo de Ayotzinapa, ujú. eh, tengo la oportunidad de conocer gente, ¿no? De allí, de esa noche, de en torno a eso. Y una persona en particular dice, nosotros escuchábamos la música de ellos, nosotros pensábamos lo que ellos decían porque veíamos la televisión de ellos, nosotros vivíamos creyendo en lo que los medios de ellos nos decían. Y después de lo que pasa esa noche, y los medios lo ocultan, y los medios lo censuran, lo velan, dice, no es posible que nadie de nosotros vuelva a tolerar nada que provenga de ellos, ¿no? Es molesto Claro. tener que decirlo así como callando quién, cómo y cuándo, ¿no? Porque si no va a terminar como lo del libro este del Rey del Cash, ¿no? Fuentes, Ujú. fuentes. Eh, lo digo porque platiqué con este chico y Ujú. vamos, lo que tenemos es qué es lo que pasa después de la noche de Ayotzi. ¿Te acordarás que habían venido las marchas antipeña y después se Sí, pusieron más fuertes las marchas, ¿no? Marchábamos sí. más,
Sí. Tengo mucho el recuerdo que después de eso hubo una marcha para cerrar Televisa, ¿no? Pues se hizo un Ujú. cerco a Sí. Televisa y a algún payaso se le ocurrió llevar globos de Cantoya, ¿no? Y pues empezaron a subir, ¿no? Ya ves que además el 90% de los globos de Cantoya se queman porque nadie lo sabe Nadie lo hacer. sabe preparar. Ujú. Pero particularmente uno sube, estábamos ahí en Televisa Chapultepec, uno sube, 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 y había una ventanita hasta arriba en Televisa abierta, una. Sube, sube, sube el globo y se mete. Fue, fue tan simbólico ese día. Yo ese día supe que Televisa se había terminado, ¿no? Particularmente ese día dije, Televisa se terminó, su poder se terminó. Evidentemente después, bueno, vienen las redes para hacer un poco Sí, más, claro. más ágiles las noticias, y luego viene Netflix y todo eso que ya le quitó todo el público, pero básicamente perdieron a la población pobre. Y no quiero decir pobre de dinero, creo que más bien pobre en el sentido de recursos a los que tienen acceso, porque les habían sembrado durante mucho tiempo y no podemos negar, ya algún día nos sentaremos a hablar un rato de eso, que la escuela es parte de ese sistema dominatorio, ¿no? De las Ujú. poblaciones. La escuela es eso que se siembra durante mucho tiempo para homogenizar a la población, pero básicamente para generar un pensamiento colectivo, ¿no? Un pensamiento más o menos similar, que en algún momento funciona para generar cierta identidad nacional, pero después para controlar a la población. Ya hablaremos de los yaquis y en su momento pues tenemos tiempo, ¿no? Tenemos la vida para seguir Ujú. hablando de cosas. Pero Claro. básicamente pierden a esta población, a la población que habían tenido cautiva porque no había querido más, porque no había sido traicionada, digamos, por la diosa televisión, y a partir de ahí se derrumban. Pero este otro sector poblacional, la clase media aspiracionista, Ujú. no pierden nada. Ellos no tienen muertos, ellos no tienen hambre, digamos, ¿no? Ellos no tienen Ujú. la traición de los medios, y entonces ellos siguen con los medios, ellos siguen confiando en Joaquín López Dóriga, realmente creen que es un comunicador, ellos siguen hoy en día, a pesar de lo demostrado que está el montaje de Florent Cassé, siguen creyendo en Loret de Mola, ¿no? Siguen pensando en Loret de Mola como un ser humano bueno, ¿no? Todo Con buena intención, ¿no? Sí, 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 sí. Lo demostrado a Krause, ¿no? O sea, Ujú. Mm. todos estos monstruos, Ujú. de alguna manera son todavía para esta población una referencia. O sea, son Claro. sus papás, sus tíos, sus abuelos, sus primos. Y esta clase social cree en ellos y es la clase que está envenenada, pero envenenada hasta el tuétano con esta ideología eh, polarizante. Y Ujú. el problema es que son los que están generando la violencia brutalmente. Lo que Sí. pasó en Doneraki, lo que pasó con este Ajá. hombre de Doneraki es una llamada de atención. ¿Por qué Ah, el día que tengan la oportunidad de regresar al poder, todos son ese hombre con cuchillo? vamos a ir a un corte y regresamos con esto que acabas de mencionar, algo bien interesante de esa postura, ¿no? Ujú. De cómo es este pensamiento. Estamos platicando con Jorge Atala, quien es psicólogo y antropólogo y es un colaborador asiduo aquí de Efecto Mariposa. Regresamos a Efecto Mariposa. Cadena Sur Multimedios es el medio ideal para tu publicidad. Nuestras plataformas digitales llegan a más de 90,000 seguidores todos los días, con lo que te damos audiencia garantizada. Déjanos ayudarte. Llámanos o haz contacto con nosotros a través de nuestras diferentes redes sociales y de seguro tus ventas mejoran. Sintoniza todos los noticiarios y programas originales de Cadena Sur Multimedios a través de tu pantalla inteligente en nuestra dirección de YouTube.
Si cuentas con una pantalla Smart, es muy sencillo. Solo entra a la aplicación de YouTube, busca nuestra dirección, Cadena Sur Noticias, a la hora de nuestros programas o a cualquier hora. Y listo, no te quedes fuera. Información y entretenimiento desde la comodidad de tu hogar con Cadena Sur Multimedios. Además, visita nuestras diferentes plataformas digitales. Cadena Sur Multimedios. Regresamos aquí, Efecto Mariposa, con este tema de fuera máscaras, violencia social en la oposición política mexicana. Estamos platicando con Jorge Atala, quien es psicólogo y antropólogo. Te interrumpí en el momento que estábamos hablando de este asunto de... me dio mucha risa el meme que salió de Heidi abrazando al abuelo y el otro, la comparación, ¿no? De cómo lo vieron los fifís y cómo en realidad lo vimos el resto del país, ¿no? Pero fíjate, también se me hace bien interesante lo que acabas de decir. Dices que los pobres fueron los que perdieron, los que tuvieron muertos, ¿no? Sí. Los pobres, ¿no? Y los ricos tienen pérdidas de dinero al llegar López Obrador. Y los que están en medio son los aspiracionistas que, obvio, aspiran o se identifican más con los ricos, voy a decirlo así, con estas palabras, y desprecian al pobre. O sea, no se conduelen por la muerte de los pobres, pero sí se conduelen por las pérdidas que según ellos tienen, las pérdidas millonarias de los ricos, a donde quieren ir, vaya. Y por eso, en consecuencia, no se van a tentar el corazón en cuanto regresen al poder para poder decir, ven, nosotros tenemos la razón. Para violentar. Mira, otra vez vuelvo a lo de las telenovelas porque creo que ya lo olvidamos porque ya casi no hablamos de ellas, pero trata de recordar, o sea, todos vimos alguna telenovela, ¿no? Todos Sí, claro. chicos y esa cosa estaba ahí, ¿no? Ibas a comer a un lugar y estaba puesta la telenovela, todavía, pero bueno. Fíjate cómo en las telenovelas había dos mundos, no había en medio, había dos mundos. El de los ricos, donde siempre había caballos, casotas, cochesotes, guardaespaldas, mucho dinero, aviones, todo el tiempo era eso, ¿no? Y el de los pobres, que era mugre. Mugre, 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 todo el tiempo era mugre, porque lo hacían ver así. O sea, hace poco veía estas historias que hacen los gringos sobre las telenovelas mexicanas, que hacen un resumen de toda la historia de la telenovela, con algunas escenas, y lo narran, y es una cosa chistosísima, ¿no? Y estaban hablando de una de las Marías, ¿no? De las de Thalía. María del Barrio, entonces, ajá. Sí, que había un perro que hablaba, creo. No me acuerdo cuál fue. La pasan, y sí, o sea, todo el tiempo le maquillaban la cara mugrosita, ¿no? A Thalía, ¿no? O sea, es como que el pobre era mugroso, pero no había nada en medio, además. No había nada en medio. O sea, estaba ese rango y el otro. Entonces, Thalía lo que hace es que pasa de ahí abajo a arriba, ¿no? Porque le cae del cielo, ¿no? Y el peor castigo para un rico es caer a lo pobre. Caer, ajá. Es terrible, ¿no? Pero imagínate un sector social que crece, pues criado con eso, con papás que tienen ese pensamiento, gente que probablemente tiene que esforzarse mucho para que sus hijos vayan en escuelas particulares que cada vez han sido más y más y más y más caras, ¿no? Que cada vez requieren más esfuerzo. Imagínate un grupo de personas que crecen con esto, pues no pueden concebirse en medio. Claro. Son ricos sin recursos, ¿no? Ricos sin el varo que les haría falta para estar del otro lado. Entonces, esos, pues sí se creen afectados porque ellos no ven el asunto en términos de dinero. Los que pierden el dinero, no pierden dinero, pierden los recursos con los que estaban drenando al pueblo, porque esa es la realidad. Claro. O sea, este sector, la famosa oligarquía,
lo que hacen es tener acceso a los recursos políticos gubernamentales para drenar al pueblo. La clase política vendepatrias torcida que llegó en el último periodo, lo que hacía era venderle ya los recursos a extranjeros o a quien los pudiera pagar para sacar en lo inmediato un montón de dinero y ya olvidarse. O sea, por eso es que perdieron fuerza, porque también la clase, digamos, empresarial dejó de apoyar también mucho, ¿no? Los empresarios reales, ¿no? Entonces, Claro. este otro sector, pues no ve eso. Este otro sector lo único que tenía, hay que entender, no tenían dinero. Lo único que tenían era disparidad, diferencia social. Es lo único que tenían. Y es lo que no soportan, haber perdido. Que ahora ya no hay forma de ver diferencia entre el pobre, que ellos ven mugroso y bla, 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 y ellos, que se ven limpios, pulcros, fifís. Entonces, claro, o sea, la frustración tiene que ver con la pérdida de recursos económicos, tiene que ver con la pérdida de recursos sociales, tiene que ver con la pérdida de posición social, de posición poblacional, digamos. Ya no pueden distinguir porque el pobre, que ellos ven pobre, pues porque más bien es el común, o sea, es cualquiera, ha recuperado el derecho a vivir con dignidad, que es la cosa más básica, ¿no? El derecho a vivir con dignidad, a exigir que haya escuelas dignas, sistema hospitalario, que bueno, falta en esos dos sectores mucho por hacer, pero bueno, a exigir que no te maten por traer un reloj o unos tenis, ¿no? Eso es lo que perdieron, ¿no? Lo que se recupera de este lado es lo que ellos perdieron. Y no lo soportan, o sea, su mente es tan chiquita que no soportan haber perdido la posibilidad de sostener la ideología de la división social. Por eso es tanta la violencia. Por eso esa imagen es y será por mucho tiempo icónica. El dueño de Don Eraqui amenazando con un cuchillo al que parecía el becario, ¿no? Ajá. El de hasta tú vas y pones un sello y ya. Sí. Y a él, ¿no? Las palabras que les dice, las frases que utiliza, la forma en la que toma el cuchillo, que sí le alcanza a pasar por la cara, no lo corta porque además, pues como son, ¿no? La clase aspiracionista es débil, porque no se ejercitan, porque no cuidan su cuerpo. Entonces, esa imagen va a ser icónica por mucho tiempo de lo que realmente está pasando. O sea, hay un hombre en la dignidad de tengo un trabajo y voy a hacerlo. Cumplo. Y un hombre violento diciendo no te lo voy a permitir porque toda la vida hemos sido diferentes y toda la vida he tenido fuerza para hacer lo que se me dé la gana. Exacto. Ese cuchillo es la frustración. Ese hombre es la clase wannabe, la clase aspiracionista, aunque el hombre, pues, dinero tiene. Ya tiene un vínculo con el delegado, ¿no? Es su papá. Pues sí. Y el otro chico, pues es el pueblo. El representante del pueblo, que puede haber sido cualquiera. Cualquiera de nosotros cuando sale de la universidad o cuando anda buscando una chamba y todo, y encuentras esa chambita en el gobierno que sueltan chambas de vez en cuando y dices, pues me agarro, a ver si agarro una plaza, a ver si con el tiempo... Pues, es ese. Eso es lo que vimos en esa imagen. Y bueno, llevado al extremo, Lili Tellez. Eso te iba a comentar, fíjate que me acaba de llegar, o acabo de verlo, un post donde dice que Lili Tellez le lleva una ventaja de 10 puntos a Claudia Sheinbaum. Y dice que esta encuesta fue realizada en gente con estudios de universidad. Así dice, ¿eh? Yo hubiera puesto universitarios, ¿no? Pero bueno, y dije, órale, ahora resulta que... ¿Tú cómo ves Pues bueno, a esta senadora? no hay más, ¿no? Es primero la manipulación general, ¿no? La manipulación mediática que existe y se sigue tratando de utilizar como herramienta, ¿no? No ven que ya no es funcional. Yo sigo diciendo que le tengo miedo a lo que pueda pasar porque hay mucha gente que se deja llevar.
por las corrientes de los medios. Pero, bueno, pues ese sigue siendo su recurso. Según yo no funciona tanto, pero siempre hay que tener precaución. Y Lili Telles, bueno, a Lili Telles les vino como anillo al dedo, ¿no? Sí, Lili Telles es la representante de ellos, ¿no? Mira, sí. es la señora de camioneta que tú pasas en la bicicleta y te Y avienta. no existes. Ujú. Sí, Hace claro. hace poco tuve una experiencia, pues, de ese tipo, ¿no? Seguramente 1000 personas me van a odiar por lo que voy a decir, pero bueno, andaba en una moto, traía mi mochila y traía un casco amarrado atrás de mi mochila, ¿no? Entonces, llegando pues, en una colonia de estas aspiracionistas, estoy yéndome hacia adelante en el semáforo. Sí está permitido cuando los Cuando semáforos los autos están detenidos, pueden avanzar las motocicletas. puedes Eso avanzar sí. y para eso hay un espacio enfrente, ¿no? Entonces Ujú, ahí voy caminando. Y con el casco, súper despacio, ¿no? Con el casco que ujú. tenía atrás, le, le, El retrovisor. le pegué en el espejo. Sí, con mi casco, no con la Ujú. moto, no No, a no. alta velocidad, con mi casco, que además pues, venía flojito. La señora Uh, uh. se adelanta, ¿no? O sea, ya llegué. Todavía le pedí disculpas porque sí me volteé y le dije perdón. Se adelanta, ¿no? Con la Hacer. camioneta sobre mí, ¿no? Con la moto. Señora, Hmm. cálmese, ¿no? O sea, si le hubiera pasado algo, pues me hago responsable, ¿no? Pues no me Pues quita sí. nada, ¿no? No pasó nada. De hecho, a mi casco tampoco, ¿no? Y los cascos se Ujú, marcan bien rápido para evitar usarlos con lesiones. ujú. Entonces ya llega otra moto y se para y ya no deja que la señora avance. Y la señora, ahí se quedó mentando madres, ¿no? Tocó el Ah, sitio y fue. Pero me decía este chico, me decía que a él lo atropelló una señora con la una moto señora de camionetón. de camioneta. Así, así. Dice, fue así, ya estaba yo parado y ¡pum! Y llegó y pum. Su mecha. ¿Sí? Es el mismo tipo con el cuchillo del Don Eraqui. Pero también es Lili Telles parada, haciendo su show, diciendo, tengo derecho a gritar, tengo derecho a decirte perro. ¿Qué Sí, hombre. otras cosas les ha dicho? Pero, da asco. La verdad es que yo Sí, no, la cuando verdad, veo sí. que está ya no la veo, ¿no? Veo ahí lo Sí, que sí. 2, 3 personas dicen, eh, pero la realidad es que da asco la mujer, ¿no? Entonces, ¿qué es? Bueno, es una frustración sembrada que toca verdaderamente una aspiración de un sector que es mucho, pero por mucho más pobre que los que ellos llaman pobres, porque este sector tiene algo. El pobre tiene necesidad, Ujú. los aspiracionistas tienen carencia. Esta Eso. distinción hay que hacerla siempre, ¿no? La necesidad es una cosa real y es una necesidad como tal que se puede satisfacer. La carencia nunca se satisface. No. Crecer con carencia es nunca encontrar satisfacción. Bueno, Ay, esta no. tiene carencia Sí, y viven así, viven carentes. Y la frustración por esa carencia, porque nunca van a ser ricos, nunca van a ser la paloma, la gaviota, ¿no? La que ajá. veían en las telenovelas, o sea, nunca Ujú. van a ser esa, No, pues nunca no. van a ser esa mujer, ¿no? ¿Por qué? Porque nadie lo es, ni la misma gaviota. Claro. Entonces, ahí está la frustración y ahí está donde tenemos que tener miedo, porque si esa gente tiene el cuchillo en la mano, lo va a usar. Y Claro. el cuchillo en mano más impunidad es peligro social. Y eso es de lo que tenemos que cuidar. No pasó a más, pero ese hombre debería estar en la cárcel. El Sí, don claro. Erasmo debería de estar en la cárcel y es inexplicable que no esté en la cárcel. De hecho, fíjate que ya para terminar, cuando pasó esto y que le fincaron los cargos o algo así, dijeron que el cargo iba a ser como intento de homicidio, ¿sí? Sí, Y el Ciro Gómez Leiva hizo, ya ves cómo le hace como que se enchila, sí. entonces hizo así como que, ay, qué exagerado, ¿no? ¿Por qué? Porque él es parte de eso. ¿Con Sí, qué? Bueno, ¿cómo terminaríamos este programa tan interesante con Jorge Atala? ¿Cuál sería tu última reflexión en pocas palabras? pues básicamente lo que acabas de decir de Ciro es brutal, porque Sí, creen claro, que es claro. normal.
creen Ajá, que es exacto, está normal. normalizado. Ujú. Ajá. Y esa normalización es un peligro. O sea, es altamente probable, hay que voltear a ver a Brasil, hay que Ajá. voltear a ver a Brasil. Y entonces vamos a entender que es altamente probable que si se permite que esto continúe, y si se permite o si se posibilita que este grupo retome el poder de donde sea en algún momento, Ujú. corremos peligro. Todos, Pues sí, todos. Bueno, no me gusta decir todos, cualquiera corre peligro. cualquiera, exacto. ¿No? Oye, Jorge, pues interesante lo que platicas, a veces muy lapidario, pero es que es así, esa es la preocupación. Y yo te Ujú. agradezco mucho tu participación en este efecto mariposa, Jorge. Gracias a ti, como siempre, un gusto venir. Pues, fue Jorge Atala, psicólogo y antropólogo, con este tema de Fuera Máscaras, violencia social en la oposición política mexicana. Pues qué fuertes palabras, como dicen, pero interesantes y pues a lo mejor con muchas premoniciones, ¿no crees? Pero ahí Ojalá que está. no. Ojalá que la boca se haga chicharrón, dicen. Sí. Muy bien, Jorge, pues te agradezco mucho otra vez Gracias, Rafael. y gracias a la gente que sintonizó este efecto mariposa a través de Cadena Sur Multimedios en Facebook y Cadena Sur Noticias en YouTube. Muchas gracias y hasta la próxima.